Bienvenidos, agentes, a la operación Cookie. ¿Por qué agentes? Porque lo que vamos a hacer hoy es que vamos a meternos en la mayor red de espionaje legal que existe a nivel mundial. Vamos a poder conocer un poco más de cómo se producen todas esas triquiñuelas que ha ido generando poco a poco la industria para conocernos a cada uno de nosotros y poder intentar vendernos en cada momento lo que más necesitamos o lo que más queremos, intentar siempre en todo momento tenernos como objetivo a nosotros. Dejadme que me presente. A ver, que no quiere funcionar. Ahora sí. Dejadme que me presente. Yo soy la agente Laura Morillo Velarde. Llevo ya algo más de 19 años trabajando en la industria del software, principalmente como desarrolladora de software, pero también he estado unos años como Platform Engineer hasta este martes, que ya no estoy más en la empresa en la que estaba. La empresa en la que estaba era Sita, una startup de publicidad online, precisamente, en la que he pasado infiltrada durante 10 años para poder recabar toda la información que os voy a compartir hoy aquí. A mí, personalmente, me gusta mucho el trabajo de las startups porque te permite conocer mucho, no solo sobre una solución técnica que vas a diseñar, sino que a mí, personalmente, me encanta embeberme todo lo que pueda precisamente sobre el negocio y la solución. Eso me ha llevado a que muchas veces, en las entrevistas técnicas y demás, o cuando entraba gente nueva al equipo, yo me encargaba de los onboarding y como me había empapado tanto de lo que era la parte de negocio, la gente me decía, pero tú eres entonces de producto, negocio. Era, no, yo soy técnica, lo que pasa es que me gusta conocer y saber bien qué estoy desarrollando y por qué. Y es que, ¿cuántos de aquí habéis tenido esa sensación alguna vez de mi móvil me está escuchando? Llegas, hablas de lo que sea con un amigo, abres, empiezas a navegar por Instagram, por Facebook, por Google, por cualquier página y de repente ahí está ese pienso para perros live de cuando casualmente estabas hablando hace un rato de que tu perro había cogido unos kilitos o tu caballo en el caso de algunas personas y necesitas adaptarle la dieta. Y dices, ¿pero cómo es posible? O el otro efecto de persecución. Tú llegas, miras unas zapatillas deportivas y dices, oye, son monas, pero creo que no las necesito ahora, me lo pienso. Y te vas a leer las noticias y miras en la esquina superior derecha de la página y ahí están las zapatillas mirándote y diciéndote, sí me quieres. Y te vas a Facebook y aparecen otra vez las zapatillas. Y te vas a Instagram y otra vez las dichosas zapatillas persiguiéndote por toda la web. Pues eso es un efecto real, eso es un efecto de la publicidad que se llama retargeting. Durante la charla de hoy vamos a conocer de primera mano un poco todas esas triquiñuelas que la industria ha ido desarrollando para poder realizar una trazabilidad de los usuarios en toda la web, con todo lo grande que es. Vamos a hablar también de un casino en el que nos vamos a infiltrar, donde se realizan y donde se mueven cada día millones y millones de euros, donde el objetivo de compra es vuestra atención. Por último, vamos a hablar también un poco de cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando las medidas de privacidad, cómo han ido afectando a la industria y la industria ha ido intentando adaptarse a ellas. Empecemos. Ese efecto que a veces se llama paranoia colectiva de me están escuchando, me están espiando. Bueno, es cierto que, lo primero, un warning, tenemos que tener mucho cuidado que instalamos en nuestros dispositivos porque ciertamente hay aplicaciones que van a intentar buscar el obtener cualquier dato sobre ti, escucharte, analizarte en todo momento, pero las aplicaciones que suelen hacer eso suelen estar al borde de la legalidad. En la industria de la publicidad online, si quisieran realmente analizar los audios de todos los dispositivos móviles, todos los ordenadores que hay en el mundo, en primer lugar, todos nuestros dispositivos de estar constantemente subiendo datos a la red de todo nuestro audio, harían un uso bastante increíble de redes de tráfico.
Las baterías de los dispositivos de estar constantemente subiendo datos se calentarían enseguida, morirían además en cuestión de horas muy cortitas, que ya a veces nos dura poco la batería. Pero si tuviéramos realmente aplicaciones todo el rato espiándonos, veríamos cómo se consumen todavía más rápido. Porque lo cierto es que la industria no necesita tirar de esas artimañas que son realmente fuera de la legalidad. Han decidido buscar otras artimañas que sí que son legales para poder obtener esa información sobre quiénes somos nosotros. Y la primera artimaña a la que han recurrido es la clásica cookie. ¿Cuántos sabéis qué es una cookie? Las cookies durante mucho tiempo han tenido como una imagen muy negativa a veces, y es verdad que la siguen teniendo, esa imagen de es que me están poniendo cookies, qué horror, es que eso está afectando seriamente a mi información, o lo mismo me están metiendo un virus ahí. No, las cookies ciertamente pueden tener información, porque lo que son es un ficherito de configuración donde se almacenan cosas sobre nosotros. No son virus per se, porque lo que es texto plano que desde el navegador se va a poder ver. Y cuando hablamos de las cookies, encontramos dos tipos. Tenemos lo que llamamos first party cookie, que son como un recepcionista amable de un hotel. Ese recepcionista amable del hotel nos está dando un servicio. Para darnos ese servicio necesita conocer quiénes somos. Le interesa recordar cuál era nuestra habitación, si cuando nos fuimos dejamos o no la llave en recepción, en qué idioma hablamos para saber en qué idioma saludarnos. Es información válida y valiosa de primera mano que le interesa al hotel para poder darnos un buen servicio. Pues las cookies, de first party cookies, son ese tipo de cookies que almacenan información válida y real para que la página con la que nosotros estamos interactuando nos pueda dar un servicio. Nos permiten, por ejemplo, no tener que logarnos cada vez que accedemos a una URL y mantener esa información de sesión. Nos permite también mantener información a veces de qué artículos hemos ido metiendo en nuestro carrito de la compra, para no tener que empezar de cero si decidimos dejar el pedido a medias y volver un rato después. ¿Son malas per se? No, son útiles en ciertos casos. Pero tenemos otro tipo de cookies por ahí también. Estas se llaman las third party cookies y son como ese espía que está en el lobby del hotel con su periódico disimulando, de manera que cada vez que tú entras al hotel anota: ha venido a la habitación a las 13:08, ha salido de la habitación a las 15:08, en el bar se ha pedido un margarita, después le han acompañado 3 personas más para cenar, y va anotando cosas sobre nosotros sin que nosotros realmente seamos conscientes de que esa persona está ahí y está controlando lo que nosotros hacemos. Esas son las cookies que han ido cada vez más levantando ampollas, porque no somos conscientes nosotros cuando interactuamos con una página web de que eso está ahí pasando. Y es que además la densidad a la que pasa esto es muy grande. Cada vez que accedemos a un sitio web, es posible que ese sitio web esté permitiendo que fácil otros 30 o 40 estén obteniendo información de nosotros. Y tú piensas que, bueno, pues estoy accediendo con mi portal de noticias. Sí, pero tu portal de noticias está haciendo además interacciones con otros 20 sitios donde estás haciendo peticiones para obtener información. ¿Y cómo hacen ese traspaso de información entre ellos, que sea invisible para nosotros? Pues se utiliza una herramienta que son básicamente los píxeles. ¿Qué es un píxel? En una pantalla, ¿qué es un píxel? Pues sabemos, un cuadradito minúsculo que no hay quien vea, porque si lo ves malo, porque significa que la resolución... Bueno, y cuando tienes píxeles negros en el monitor, malo también, si los llegas a ver en negro. Son imágenes que van a cargarnos de manera invisible en un tamaño 1:1 para que el usuario realmente no las vea, pero que al cargar esa imagen dentro del HTML de una página web va a forzar que nuestro navegador haga una petición a esa URL tercera. Al hacer una llamada ya desde nuestro navegador a esa URL de terceros, permitimos que ese terceros en su servidor pueda acceder a toda la información que nuestro navegador está enviando en ella. ¿Qué URL estás visitando?
cabeceras y pueda acceder a cualquier cookie que anteriormente nos hubiera establecido en nuestro navegador. Podemos decir que esos píxeles son como los micrófonos ocultos que alguien nos va dejando, y las cookies son el archivador grande en el que las empresas están guardando y almacenando la información que van procesando sobre nosotros en diferentes páginas web. De manera que si el tercero ABC nos ve cuando visitamos el periódico, pero nos ve también cuando visitamos la web de la agenda de televisión, o si Commit tuviera publicidad puesta, nos ve también cuando vemos la página web de Commit. Este tercero ABC puede ir obteniendo información de nuestras visitas a los 3 diferentes sitios. Para esto, pues bueno, puede ser un poco sencillo pensar, bueno, yo soy aquí experta en seguridad, me dedico a borrar las cookies todos los días al terminar y entonces estoy protegido, no saben quién soy. Y lo que es mejor, uso el modo, un amigo mío lo llamaba el modo porno, el modo incógnito del navegador. Y entonces, como uso el modo incógnito, ya estoy protegido, ¿no? No van a saber nunca quién soy. Soy invisible. Me pongo así, ya nadie me ve, ¿a que no? Bueno, pues es cierto que el modo incógnito nació precisamente para ayudar con este tipo de cosas, pero también la industria ha ido avanzando para añadir herramientas que permitan saltarse también ese borrado de cookies y no depender solo de eso. ¿Cómo empezó a cambiar la industria? Pues dijo, vale, que yo no te puedo guardar cosas en tu ordenador, no importa. Como alguien que quiere poner un anuncio de publicidad, yo no necesito saber exactamente que tú eres tú. Yo lo que necesito saber es que tú eres un usuario único que se comporta de una cierta manera y que puede tener unos ciertos intereses. Pero no necesito saber si te llamas Laura, si te llamas José, si te llamas Pepito. No necesito saber ni siquiera qué edad tienes, pero puede ayudarme para saber tus intereses. Pero es lo bueno, no necesito exactamente al 100% saber tus datos personales para así poder igualmente intentar establecer cuál es tu perfil de gustos a la hora de ponerte publicidad. Así que dijeron, bueno, pues si no puedo acceder a cookies, porque cada vez se está poniendo más fea la cosa para ello, voy a establecer un sistema de huella dactilar. ¿Y cómo es esa huella dactilar? Pues la huella dactilar la va a decir nuestros navegadores. Hemos dicho antes que cuando accedemos a una página web, en esas peticiones va mogollón de información, en esas peticiones a los píxeles, donde estamos mandando las cabeceras de qué URL estoy visitando, cabeceras que indican qué browser estoy utilizando para navegar, qué sistema operativo tengo por debajo, qué lenguajes tengo configurados en ese navegador, qué extensiones tiene mi navegador. Así que, obteniendo toda esa información, se puede hacer un algoritmo que, aunque no sea 100% único, si juntamos la cantidad suficiente de variables, va a hacer que posiblemente si yo preguntara cuántos tienen en su navegador inglés y francés configurados como idiomas, cuántos tienen solo inglés, ya me va discriminando a los usuarios. ¿Quiénes usan Chrome? ¿Quiénes usan Firefox? ¿Quiénes usan Safari? Voy segregando todavía más a los usuarios. Y cuando combino todas las características que pueda en una única cadena, estoy obteniendo de una manera con una cierta fiabilidad usuarios únicos identificados, sin tener que acceder a ningún dato de tu ordenador que no me esté dando ya el navegador en cualquier petición web que obtengo. Aún así, pues bueno, surgió hecha la ley, hecha la trampa. Pues hecha la técnica, empezaron a surgir navegadores que empezaban a falsear las cabeceras en las peticiones. Bueno, pues si no podemos utilizar el software para saber quién es el usuario que nos está visitando, vamos a utilizar el hardware. ¿Y qué surgió? Otro tipo de huella dactilar que obtiene información en base a ejecutarse en nuestros navegadores y obtener información del hardware que está por debajo. Vamos a ver una pequeña demo. Permitidme que me quite el traje de espía, eso sí, que hace un poquito de calor ya. Y ahora ya sé que estamos en confianza, ya no tengo que esconderme. Aquí tenemos una demo
Pensad que al final es un poco una pseudo demo que he hecho yo para que lo veáis. Obviamente, los que se ejecutan en producción son bastante más sofisticadas. Esto al final es una versión simplificada, donde ¿qué es lo que pasa? Cuando un usuario accede a una página web, lo que se le va a hacer es que por detrás se va a utilizar el API de Canvas del navegador para decir que se renderice una pequeña imagen, nuevamente, que lo que va a tener son una serie de figuras geométricas, algunos textos con una serie de letras diferentes y se va a renderizar sin realmente pintárselo al usuario en un frame que va a ser invisible para el usuario. Dependiendo de la configuración de hardware que nosotros tengamos, dependiendo de qué CPUs, qué GPUs, qué navegador, qué resolución de pantalla estemos utilizando, eso generará una serie de distorsiones diferentes al texto y a los gráficos que se están renderizando. Con el device fingerprint, con el Canvas Fingerprint, lo que se va a hacer es que se va a generar al final un base 64 mezclando toda esta información para acabar dando un ID de manera bastante única sobre el hardware que tú estás usando y la configuración que tú tienes. Aquí podemos ver pues, el hardware y la información, por ejemplo, que yo estoy utilizando. Pues puedes ver si está utilizando WebGL, qué sistema operativo, la resolución de pantalla, los idiomas del navegador, el timezone, concurrencia de hardware, todo, obviamente, lo del User Agent, y haciendo una combinación nuevamente, pero ahora más sofisticada todavía, donde no solo mezclo cabeceras, sino que mezclo cabeceras y hardware del propio usuario, obtengo una manera todavía más fiable de identificar a quién es ese usuario que me está visitando en una página web. Lo bueno, eso sí, es que, nuevamente, echa la ley, echa la trampa, hay cada vez más sistemas que también están intentando pelear contra este tipo de seguimiento. ¿Y qué se hace? Pues simular alteraciones. Aquí sería cómo se renderizar. ¿Cómo se dibuja? En mi navegador podemos ver cómo sería el detalle original y cuando yo activo esta protección fake, lo que hace es que simula una alteración en el renderizado, así, y al variar, varía también la firma que me asigna a mí. Y ahora ya paso a ser un usuario diferente. Son técnicas que, bueno, pues es lo bueno. La industria va cambiando, va desarrollando herramientas para adaptarse a la legislación y a las herramientas, y a la vez las herramientas se adaptan a poder también buscar darnos cómo mantener, si nosotros queremos, un poco nuestro anonimato. A nivel del navegador, pues si cada vez que yo visito una página me hace un aleatorio sobre estos cambios, cada vez que yo visite una página, la gente que intente obtener, o las empresas que intenten obtener esta información, verán que yo soy un usuario diferente. Aquí tenemos la demo, por si no funcionaba en directo, que nunca se sabe. Y al final, pues lo que las empresas quieren es obtener al menos ese ID que te identifique quién eres tú, sin necesidad de obtener datos personales, pero sí pudiendo identificar tus patrones de comportamiento, porque es lo que les interesa a las empresas. Lo que ellos quieren sobre todo es saber que si tú a lo mejor te gusta levantarte a las 5 de la mañana y empezar a mirar las noticias sobre running, pues dicen, vale, es un early bird al que le gusta el deporte. O si al contrario, yo soy más nocturna. Si eres un poco búho y lo que te pasa es que te tiras hasta las 2 de la mañana buceando por páginas web, pues ellos quieren identificar que tú eres una persona más nocturna a la que le gusta la música o le gusta el cine, en función de cuál va siendo tu patrón de navegación y qué cosas vas visitando. Ellos lo que quieren es tener esta colección de sellos asociado a ese ID de usuario único para poder así al final acabar diciendo, vale,
pues entonces me interesa ponerle a este usuario anuncios pues, de esas zapatillas de deporte que nos persiguen por toda la web porque las vimos ya una vez y entonces identificaron, este usuario puede estar interesado en estas zapatillas, vamos a perseguirle por toda la red con ellas hasta que las compre. ¿Y cómo se produce ese efecto realmente de ponernos publicidad? Hemos visto cómo se traza al usuario, o qué herramientas se han ido desarrollando en la industria para intentar realizar ese trazado de usuarios, pero ahora, ¿cómo sabemos o cómo hacemos llegar un anuncio a un usuario concreto en cada momento? Bueno, pues la industria de la publicidad online a mí me pareció muy curioso cuando descubrí cómo funcionaba, porque funciona en base a subastas. Y son subastas que se producen en tiempo real cada vez que nosotros accedemos a cualquier página web que tenga publicidad. Obviamente, si accedemos a Wikipedia no, porque Wikipedia decidió no poner publicidad. Pero si accedemos a cualquier otra que sí que tenga publicidad, lo que vamos a ver es que se desencadena un proceso en tiempo real donde tenemos a diferentes empresas intentando obtener nuestra atención. ¿Qué actores entran en juego en esta subasta? En primer lugar, los que llamamos los publishers, los publicadores. Son las empresas que generan contenido. Y, claro, ellos están generando contenido, pero no todo el mundo es la Wikipedia y genera contenido gratis, sino que las empresas muchas veces generan ese contenido porque lo pagan a alguien y porque esperan obtener un retorno de alguna manera. Entonces, tenemos al primer actor implicado, que es aquel que tiene un sitio web y quiere monetizarlo de alguna manera. Este se integra con una herramienta que se llama SSP, Supply Side Platform. Este SSP va a recibir la información de peticiones que van llegando, visitas que llegan a marca.com, por ejemplo, para encargarse de esa monetización. ¿Cómo lo va a hacer? Pues se va a conectar a otras herramientas, cada SSP se conectará a muchas herramientas que se llaman Demand Side Platforms. A las Demand Side Platforms, estoy con la lengua, a las Demand Side Platforms se conectarán agencias de publicidad o marcas que quieren hacer llegar sus anuncios. Cuando nosotros accedemos a una página web, marca.com/bla bla, desde ahí al SSP se produce una llamada y empieza a decir a voces el SSP a todos los DSPs que tiene conectados: oye, que el usuario con ID 84729A, porque lo he identificado en otro momento o lo acabo de identificar, se acaba de conectar y tengo un hueco en la parte superior derecha de la página de 600 por 300 píxeles en una sección de deportes para este usuario que viene de España, en concreto que viene de Madrid, que está utilizando iOS, y toda la información que tengan recabada sobre nosotros, dice: pues tengo a este usuario, ¿quién quiere ponerle un anuncio? Y los DSPs cogen toda esa información, la mezclan, si tienen información propia, porque también hay un proceso que ocurre en asíncrono, donde muchas veces el SSP se comunica con los DSPs y les dice: oye, estoy viendo al usuario, me he ido 2 patas, 84729A, y te pongo un píxel y te digo: oye, este para mí, para el SSP, es el usuario 84729A. ¿Quién es para ti? ¿Le has visto antes en otra página web? ¿Tiene un ID para ti ya asignado? Y el DSP a lo mejor le contesta: pues sí, ese para mí es el usuario AAABB00. Y se pueden almacenar, vale, pues yo ya sé que tengo una tabla de que cada vez que yo vea al usuario 84729A es el AAABB00 para el DSP1. Y se lo diré cuando establezca una subasta para que ellos evalúen, vale, pues yo del usuario AAABB00 sé que le gustan los deportes, sé que le gustan los juegos de mesa, le he visto bucear en páginas de zapatillas de deporte. ¿Cuánto vale para mí ponerle un anuncio concreto a ese usuario? ¿Y cuánto quiero pagar? En ese momento deciden cuánto quieren pagar exactamente por la atención de ese usuario. Y se empieza una guerra, una subasta en tiempo real, donde cada una de las terceras partes dice: estoy dispuesto a pagar
no os creáis que son millonadas, lo siento mucho, no vale tanto nuestra atención. A lo mejor dicen, en el mejor de los casos, estoy dispuesto a pagar 2 euros CPM, porque la industria de la publicidad se mueve en coste por cada 1000 impresiones. No quiere decir que vayan a poner 1000, pero a nivel práctico, trabajar diciendo estoy dispuesto a pagar 0,0002 por ponerle un anuncio a este usuario es bastante más engorroso a la hora de trabajar con las cantidades finales. Y por eso se trabaja en términos de coste por cada 1000 impresiones, que son números siempre un poquito más grandes y más redondos. Dice, pues estoy dispuesto a pagar 8 céntimos CPM, yo estoy dispuesto a pagar 5, yo estoy dispuesto a pagar 2. Bueno, pues tenemos un claro ganador. Gana la marca que va a poner su anuncio al candidato. Actualmente la gestión de precios, como se hace, es que el que pujó más gana y paga lo que ha pujado. Antiguamente, para intentar hacer una homogeneización de precios y evitar que algunas empresas pudieran pagar precios muy desorbitados en ocasiones, a veces por error, se implementó durante mucho tiempo una medida que se llamaba Second Bid Price. Que lo que pasaba es que el que ganaba, el que había pujado más, era el que ganaba. Pero lo que iba a pagar era el precio que hubiera pujado el segundo pujador más 1 céntimo. De manera que, en este caso, por ejemplo, que los precios pues, podían estar a lo mejor más homogéneos, porque los diferentes interesados querían pujar más o menos, pues la diferencia no es mucha. Pero podía haber veces que de repente un tercero decía, no, yo 10 euros CPM, y el siguiente decía, yo 5 céntimos. Pues el que había pujado 10 euros CPM ganaba la subasta, pero pagaba 6 céntimos CPM. Se ahorraba una pasta ahí. Lo que pasa, presentaba problemas un poco de transparencia, porque el que está haciendo la subasta, en este caso, pues es más la pieza del SSP. No, los DSPs no saben lo que han pujado los demás. Entonces, cuando tú me has dicho 10 y yo te digo, uy, el segundo apuja por 8, no tienes una manera real de comprobarlo porque no sabes lo que están pujando en tiempo real los demás. Por eso, al final, aunque a día de hoy todavía hay algunas piezas y algunos terceros que juegan con este modelo de Second Bid Price, casi todo estaba ya migrando y cambiando a que se paga first price, primer precio. Entonces, pues eso, lo que comentaba, el primero puja, gana, se lo lleva y entonces su anuncio, el que había devuelto con esa puja, se le renderiza, se le pinta al usuario y ahí nuevamente vamos a ver que se desembocan posiblemente mogollón de cantidades de píxeles nuevos. Porque claro, el DSP que pujó quiere saber que su anuncio se ha puesto realmente en la página web. ¿Y cómo verifica que se ha puesto? Pues normalmente porque tiene lo que se llaman píxeles de impresión que le comunican al final de la cadena, oye, tu anuncio se ha puesto aquí y puedes verificar. Si es un vídeo, es posible que también quieran verificar si le das a play o no, que quieran verificar si ves 15 segundos del vídeo, si ves 30, si ves 45, si ves el vídeo entero, todo ese tipo de cosas la van a monitorizar normalmente desde los DSPs también para saber qué nivel de interacción está teniendo el usuario con su campaña de publicidad. Y todo esto se produce en milisegundos. Cada vez que nosotros accedemos a una página web, esto se está llevando a cabo antes de que nosotros seamos capaces de realmente ver la página cargada. Y se está produciendo al día millones y millones de veces. He puesto aquí un ejemplo de una de las empresas grandes del sector, que se llama Pugmatic. Ellos sacaron un reporte para sus inversores, que está público, ya los datos del primer trimestre de 2026. Y su nivel de escala, y no son ni siquiera los más grandes, porque los más grandes son más Google, Meta, similar, pero Pugmatic es también muy grande, sus datos ya decían que ellos procesaban 1,8 trillones de pujas de manera diaria. Para que nos hagamos una idea de la magnitud que realmente tiene el negocio de la publicidad online y la cantidad de veces que esto está pasando. Porque cuando tú accedes a la página web, no tienes un único hueco de publicidad que va a desembocar en una subasta. Una misma página web, lo mismo tiene 20 huecos diferentes, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, el banner central.
los molestos banners que se ponen en medio, que no te dejan ver nada, sobre las imágenes, entre párrafos, el pie de la página. Hay muchísimos huecos que todos se desencadenan cuando nosotros empezamos a visitar la página web y en todos ellos se produce esa subasta en tiempo real para decidir cuál es el anuncio final a poner. Y llega un momento en que la sociedad despierta, que hasta ahora, pues bueno, el uso de las cookies, decía, bueno, son archivitos de texto, no molestan tanto, no ocupan mucho, no hacen daño. La información, ¿cuánto estamos exponiendo? Bueno, seguramente no mucho, hasta que de repente empiezan a salir casos como Cambridge Analytica, donde el uso de esa información personal que se va recabando se utiliza para poder alterar la opinión con fines políticos. Dice, ya no es qué anuncio te pongo, ya no es, venga, que te voy a poner unas zapatillas o te voy a poner un viaje a las Bahamas. No, es que se está usando esa información para poder cambiar el curso de unas elecciones. Entonces, empiezan a surgir medidas, decir, vale, las cosas no pueden seguir como hasta ahora. Al usuario hay que darle más poder para que decida sobre su información y sobre sus datos. Y entonces pasamos al solo sí es sí. El consentimiento es lo que manda en todos los sitios. Y empiezan a aparecer, obviamente, banners de consentimiento por todos lados. ¿Por qué? Porque la ley decide regularlo. Entonces deciden aparecer leyes como la GDPR en Europa o la CCPA en California que obligan a que una página no puede ponerte cookies de terceros si el usuario no da expresamente su consentimiento para ello. Además, hay herramientas o hay empresas, como en este caso, el caso de Apple, que deciden ver que la seguridad y la privacidad puede ser una herramienta de venta muy poderosa. Es decir, si a los usuarios les está preocupando qué pasa con sus datos, yo cojo y digo que mi navegador a partir de ahora, Safari, no va a permitir cookies de terceros directamente. Las bloqueo. Y así los usuarios que se preocupen por la privacidad van a ver mi navegador como una herramienta más premium. ¿Qué pasa? Pues Google dice, pues yo también. Y llega en el 2022 y dice, a partir del 2022 no va a haber cookies de terceros en Chrome. Y llega la fecha de 2022 y dice, no, espérate, que mejor lo dejo para el 2023. Y llega el 2023 y dice, no, que mejor para el 2024. Y llega el 2024 y tampoco, por supuesto. Dice, si acaso para el 2025. Y cuando llega el 2025 dice, mira, que no, que desisto. ¿Y por qué Google dice desisto cuando Apple sí que lo había hecho? Pues claro, Apple al final, bueno, pues tiene con Safari un cierto porcentaje relevante de la industria, pero el porcentaje de Google es bastante más grande. Además, Google es un bicho muy grande en el sector de la publicidad. Apple no vive de la publicidad. El hecho de que Google pase a decir ya no hay cookies, a él le beneficia, porque Google, Meta y empresas de ese estilo no necesitan depender de cookies de terceros, porque tienen mucha información de first party de nosotros, porque estás logado en el navegador, sabes quiénes somos, o estamos navegando desde enlaces de Facebook y saben quiénes somos. Entonces, por eso también cuando Google dijo, yo también me sumo a que voy a deprecar esto, empezaron a surgir un poco mucho pánico en la industria, decir, oye, es que es un tercero que ganaría muchísimo poder por el hecho de que todas las demás empresas que dependen de las cookies de terceros perderían. ¿Resultado? Pues que a Google le dijeron, tú mejor no las quites. Y entonces, después de intentar delegar la deprecación de las cookies durante más de 4 años, dijo, mira, sé que no voy a poder, las dejo para que el usuario decida. El usuario puede elegir bloquear las cookies de terceros o utilizarlas, pero ellos al final dan esa herramienta, pero se quitan de ser los que bloqueen. Por eso, porque al final, cuando estamos en entornos como Google, como Facebook, tenemos aquí nuestro jardín amurallado, donde ellos tienen toda la información que necesitan sobre nosotros para poder decidir qué anuncio poner. Quitar las cookies de terceros perjudica a esas otras empresas
que hacen competencia y que se intentan llevar cachos del pastel de la publicidad sin tener realmente toda esa información y estando en desventaja. Google, de hecho, en todo este barullo de decir, no, pero voy a quitar las cookies, pero voy a poner un mecanismo al que llamo Privacy Sandbox. Yo quiero que realmente la privacidad mande, pero que las empresas del sector puedan tener información. Así que lo que voy a hacer es que voy a exponer yo, Google, una serie de APIs para que las otras compañías se conecten conmigo siempre y me puedan pedir información segmentada del usuario. De manera que ellos lo que querían exponer era pues información como categorizada. Esos sellos que decíamos que al final buscan, pues era Google quien los obtenía del usuario y permitía solo exponer esa información sin acceder a cookies de terceros y sin exponer información privada y confidencial del usuario. Este proyecto, a día de hoy, como ya Google al final le dijeron, tú mejor no quites las cookies de terceros, este proyecto ha caído bastante en desuso, está todavía por ahí vivo, pero ya realmente tienen el warning diciendo que el proyecto no está activo y que la mayoría de las APIs que empezaron a desarrollar se iban a matar y no iban a continuar. Así que la industria también, ante toda esta incertidumbre, el camino por el que decide tirar es decir, bueno, pues si puede llegar el riesgo de que yo no pueda trabajar con esa información sobre el usuario, ¿cómo puedo decidir qué anuncio pongo? Bueno, pues la mejor manera parece que puede ser utilizando el propio contexto del usuario. ¿Y cuál es ese contexto? Pues la información de lo que tiene alrededor, de manera que yo no me base en información privada del usuario, sino en el contexto. La empresa en la que yo trabajaba hasta este martes, que es SeedTag, precisamente lleva esta línea de trabajo. Es decir, llevan desarrollando desde hace años herramientas propias de inteligencia artificial que permiten evaluar qué artículo está leyendo el usuario, qué imágenes tiene ese artículo, para poder comprender cuál puede ser la intención del usuario con respecto a diferentes productos y decidir de esa manera cuál es el mejor producto que anunciarle en cada momento a cada usuario, pero sin basarse en información personal del usuario y, por lo tanto, no viéndose afectadas por si Safari decide que bloquea las cookies, ni si Chrome algún día consigue también bloquearlas para todos los usuarios. Así que un poco como recapitulación, hemos podido ver cómo nos intentan traquear las empresas de manera individual, cómo funciona esa subasta en tiempo real por la que las empresas de publicidad lo que quieren es competir por nuestra atención y ser los primeros en ponernos su anuncio, qué protocolos o cómo han ido cambiando esos protocolos de privacidad. Y hemos hablado un poco también de cuál está siendo, parece, la línea de futuro que está siguiendo la industria. Como bonus point, he decidido añadir rápidamente una pequeña sección para que veamos medidas que podemos adoptar. En principio, pues lo primero, si realmente nos preocupa nuestra seguridad, pues podemos intentar rechazar siempre las cookies que no sean esenciales. Esas first party, pues sí, las dejamos, pero todo lo que no sea esencial para el funcionamiento de la página, podemos decidir bloquearlo. Eso sí, si nos dejan la página, porque claro, no todas las páginas están cada vez más dejándonos rechazarlas. Luego hablaremos al final un poco. Luego también, a nivel de dispositivo móvil, todos nuestros dispositivos móviles llevan un ID asociado que se llama el Advertising ID. Ese Advertising ID es el que utilizan en las subastas para hacer ese OpenRTB que veíamos, ese Real-Time Bidding o subasta en tiempo real. Ese es el ID que utilizan para identificar cuál es nuestro dispositivo. Nosotros podemos resetearlo también en las configuraciones de nuestro teléfono si queremos asegurarnos de que no sepan siempre quiénes somos. Si luego queremos ir un paso más allá, tenemos diferentes navegadores que nos van a permitir blindarnos un poco más. Brave, Firefox y ya en casos muy extremos, Tor, son herramientas de navegación que han ido metiendo cada vez más capas de seguridad para poder intentar aislar los datos del usuario durante la navegación. Si queremos utilizar herramientas como Chrome, o porque corporativamente tenemos que usarlas, pero igualmente queremos intentar gestionar un poquito nuestra privacidad y limitar la información que exponemos, existen alguna serie de extensiones del navegador como uBlock Origin, Privacy Badger o Cookie Auto Delete, aunque Cookie Auto Delete
era muy usada antes, pero ya cada vez se usa menos porque el autoborrado de cookies ya muchos de los navegadores también lo están metiendo. Incluso el propio Chrome te permite borrar automáticamente las cookies cuando cierras una pestaña. Y si queremos irnos ya a un nivel superior, podemos irnos a intentar controlar tanto la red que nos rodea como el hardware. Podemos utilizar herramientas como Pi-hole, donde lo que hacemos es instalar una pequeña herramienta que evita que se sepa qué DNS estamos contactando desde toda nuestra red local de casa. Es un poco ya más extremos, pero oye, yo quería dar para todos los gustos y niveles. Tenemos también SecureDNS o Mulbat Proton, que es lo mismo, son ya herramientas que lo que van a buscar es controlar más nuestro acceso a DNS, VPN, cifrar nuestro acceso a Internet para aislar todavía más esa información si realmente lo necesitamos. Y existe principalmente para mí en la industria a día de hoy ese dilema. Lo que os comentaba antes de bloquea las cookies que no sean necesarias, si te dejan. Al final, la web libre no es tan libre, no sale de la nada, alguien tiene que pagar por ella. La gente no, por lo menos no todo el mundo, no se genera ese contenido simplemente por amor al arte. Se obtiene bien dinero de suscripciones o bien dinero de venderte anuncios. Entonces, o pagas o eres el producto de alguna manera. Tenemos que elegir por dónde queremos tirar. Por eso ahora hay páginas que te dicen, sí, puedes elegir o permitir las cookies de terceros o no permitirlas y me pagas una suscripción. Es nuestra elección y nuestra balanza. Muchísimas gracias. Esta presentación se autodestruirá en... Dije 5 minutos, creo que me quedan 3, que es el tiempo que tenemos de preguntas. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado y que os llevéis un poco más conocimiento de todo lo que está pasando en nuestros navegadores cuando nos metemos a Internet. Y si tenéis cualquier pregunta, soy toda vuestra.